1991, Oaxaca. El mochilero llegó a ese pueblo buscando agua y un lugar donde dormir barato. No sabía que, antes de que cayera la noche, un anciano lo sentaría frente a una tumba improvisada y le contaría el día exacto en que enterró a toda su familia con sus propias manos y siguió vivo. El viejo no pidió compasión, no lloró, contó hechos. Habló del accidente que borró su casa en una sola tarde, del silencio que quedó cuando nadie volvió a responder, de cómo el pueblo siguió adelante mientras él aprendía a respirar solo, a comer solo, a despertar solo. Dijo cómo durmió semanas en el suelo porque no soportaba una cama vacía. Dijo cómo pensó en rendirse y por qué no lo hizo. El mochilero escuchó una historia cruda: hambre, culpa, noches sin luz, trabajos que nadie quería, promesas que se rompieron. El anciano explicó la decisión que tomó ese día junto a la fosa: no morir allí. Contó qué hizo al amanecer, a quién pidió ayuda, qué perdió otra vez y qué encontró cuando creyó que ya no quedaba nada. Esta historia no adorna el dolor, lo enfrenta. Vas a escuchar cómo se sobrevive cuando no queda familia, cómo se vuelve a empezar sin nadie y qué fuerza aparece cuando todo se acaba. Lo que pasó después de esa confesión cambió al mochilero para siempre y dejó una pregunta clara: ¿qué te mantiene en pie cuando ya enterraste todo lo que amabas? Quédate, porque esta caminata no es bonita, pero es real. Y el final golpea. Antes de continuar, necesito pedirte algo de corazón. Este es mi primer canal en YouTube, y traer historias reales, humanas y duras como esta, solo es posible con tu apoyo. Nuestra meta ahora es llegar a 1000 suscriptores. Si esta historia te toca, deja tu like, suscríbete y ayúdame a seguir contando relatos que importan. Cuento contigo para no detener este proyecto. Y dime algo más. ¿Desde qué ciudad estás escuchando hoy? Te leo en los comentarios. El mochilero llegó al pueblo de Oaxaca al final de la tarde de 1991, cuando el sol ya no quemaba tanto, pero aún dejaba el aire pesado y estancado. El camino de tierra terminaba allí, frente a una plaza pequeña, rodeada de casas bajas de paredes descascaradas. No había letreros turísticos, ni música, ni movimiento. Era un lugar por donde la gente pasaba de largo, y por eso mismo él se detuvo. Venía caminando desde hacía horas. La mochila pesaba más de lo que debía, no por lo que cargaba, sino por el cansancio acumulado de semanas en la carretera. Buscaba agua, comida barata y un rincón donde pudiera extender el saco de dormir sin ser molestado. Nada más. No buscaba historias, eran ellas las que solían encontrarlo a él. La plaza tenía un banco de concreto agrietado en el medio. Fue allí donde se sentó. Sacó la botella casi vacía de la mochila y bebió despacio, intentando que aquel último trago durara. Observó el entorno: una iglesia cerrada, un almacén antiguo, un árbol seco en el centro de la plaza. Y un hombre. El anciano estaba sentado a la sombra del árbol, inmóvil. No parecía dormir, tampoco parecía esperar a nadie. Vestía una camisa clara muy gastada, pantalón oscuro y sandalias sencillas. Su rostro estaba marcado, profundo, como si cada arruga hubiera sido excavada con tiempo y dolor. Lo que más llamó la atención del mochilero fue su mirada, fija en el suelo, dura, pero no vacía. Se quedaron allí, en silencio, por algunos minutos, dos extraños compartiendo el mismo espacio sin intercambiar una palabra. Hasta que el viejo habló. «Tú no eres de aquí». La voz era baja, firme, no era una pregunta. «No», respondió el mochilero, «solo estoy de paso». El anciano asintió lentamente, como si aquella respuesta confirmara algo que él ya sabía. «Nadie pasa por aquí por voluntad», dijo, «solo quien está demasiado cansado para continuar». El mochilero no respondió.
porque era verdad. El viejo hizo un gesto con la cabeza, señalando la botella. El agua aquí se acaba rápido. Si quieres, detrás de la iglesia hay un grifo viejo. Todavía funciona. Agradecido, el mochilero se levantó. Antes de irse, miró al anciano. «Gracias». El viejo no respondió. Siguió mirando al suelo. Después de llenar la botella y lavarse la cara, el mochilero volvió a la plaza. El anciano todavía estaba allí, en el mismo lugar, en la misma posición, como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Puedo sentarme?», preguntó, más por educación que por necesidad. «La plaza no es mía», respondió el viejo. Se quedaron lado a lado. El sol comenzó a esconderse detrás de las casas y la temperatura bajó rápido. El silencio volvió, pesado, incómodo. El mochilero estaba a punto de levantarse cuando el anciano habló de nuevo. «Hoy hace 32 años». El mochilero giró el rostro. «¿32 años de qué?». El viejo respiró hondo. Tardó en responder. «Del día en que enterré a mi familia». No hubo dramatización, ninguna pausa calculada. Habló como quien informa la fecha de un cumpleaños olvidado. El mochilero sintió un nudo en el estómago, pero no dijo nada. Ya había aprendido que algunas historias necesitan espacio, no preguntas. «Fue aquí cerca», continuó el anciano. «No en el cementerio, no hubo tiempo». Ahora miraba hacia adelante, ya no al suelo. La voz seguía firme, pero algo en ella había cambiado. La lluvia empezó por la mañana. Nadie pensó que sería diferente. Siempre llueve, pero aquel día no paró. La tierra cedió. La casa se vino abajo como si fuera papel mojado. El mochilero imaginó la escena sin querer. Una casa sencilla, barro, agua, gritos. «Mi esposa estaba en la cocina», dijo el viejo. «Mi hijo en el cuarto. Yo estaba afuera, intentando proteger el techo del gallinero». Cerró los ojos por un instante, solo uno. Cuando corrí, ya era tarde. El viento atravesó el plasón. Una hoja seca rodó por el suelo. No había bomberos, no había ayuda, solo vecinos asustados y mucho lodo. Cavamos con las manos, con trozos de madera, con lo que podíamos. El mochilero sintió que le sudaban las manos. «Los enterré a los dos antes del anochecer», continuó. «No por respeto, por necesidad. Si no lo hacía, vendrían los animales». El silencio volvió, más pesado que antes. El mochilero respiraba despacio, con miedo a interrumpir. «Después de eso», dijo el anciano, «me quedé aquí. Todo el mundo se fue con el tiempo. Yo me quedé». «¿Por qué?», preguntó el mochilero, casi sin voz. El viejo giró el rostro por primera vez y lo miró directamente. «Porque aquel día decidí dos cosas. O me moría allí, o seguía vivo sin ellos». Desvió la mirada nuevamente. «Y morir es fácil. Vivir es lo que da trabajo». La luz del día desapareció por completo. Una campana distante sonó, anunciando la noche. El mochilero se dio cuenta de que aquella conversación no era un azar, no era algo que el viejo le contara a cualquiera. «¿Quiere compañía para cenar?», preguntó. «Tengo un poco de pan». El anciano vaciló. Después asintió. «Tengo frijoles, todavía sé cocinar». Se levantaron juntos y caminaron despacio por una calle estrecha. La casa del anciano era sencilla, casi vacía. Una mesa, dos sillas, una estufa antigua, ninguna fotografía, ningún objeto personal. Mientras los frijoles se calentaban, el mochilero miró a su alrededor. «¿Y usted nunca se fue?», preguntó. «Me fui», respondió el viejo, «pero siempre volví». Se sentaron a la mesa. Comieron en silencio. No era incómodo, era respetuoso. Después de la última cucharada, el anciano apoyó las manos en la mesa. «Mañana», dijo, «si quieres escuchar, te cuento lo que pasó después del entierro». El mochilero asintió. No lo sabía aún, pero aquella historia no hablaría solo de pérdida. Hablaría de elecciones, de caídas y del precio de continuar vivo cuando todo lo que se ama se queda atrás.
y aquella era solo la primera noche. El amanecer en Oaxaca llegó sin prisa, como si el tiempo hubiera aprendido a respetar aquel lugar. El mochilero despertó en el suelo de la pequeña sala, envuelto en su saco de dormir, sintiendo el olor a café ralo que venía de la cocina. La casa del anciano crujía con el viento leve de la mañana, y por un instante todo pareció demasiado tranquilo para alguien que había escuchado, la noche anterior, una historia tan pesada. Don Ernesto, así se presentó el viejo antes de dormir, estaba en pie desde temprano. Se movía despacio pero con precisión. Cada gesto parecía repetido desde hacía décadas, como si el cuerpo hubiera aprendido a funcionar solo, incluso cuando la voluntad fallaba. ¿Dormiste bien?, preguntó sin girar el rostro. Mejor que en la carretera, respondió el mochilero, sentándose. Don Ernesto puso una taza de metal en la mesa y sirvió el café. No era bueno, pero estaba caliente, y en aquel contexto eso bastaba. Hoy hace 32 años y un día, dijo el viejo, como quien continúa una frase interrumpida. El entierro fue ayer. El día después, nadie habla de él. El mochilero permaneció en silencio. Sabía que aquella continuación no vendría si era forzada. Al día siguiente, dijo don Ernesto, desperté con hambre, no con tristeza, con hambre. Dio un trago al café y soltó una mueca leve. El dolor viene después, primero viene el cuerpo. El cuerpo siempre pasa factura. Aquel día, explicó, el pueblo seguía allí. Algunas casas en pie, otras torcidas, gente caminando con lodo hasta las rodillas, intentando salvar lo que se pudiera. Pero nadie tenía tiempo para el luto de los demás. Cada uno estaba demasiado ocupado intentando mantener su propio techo. Me quedé parado frente a la casa destruida, dijo, mirando a la nada, hasta que un vecino me preguntó si iba a ayudar o solo a estorbar. Don Ernesto se rió sin humor. Aquello me despertó. Contó que pasó el día entero cargando madera, limpiando lodo, ayudando a desconocidos. No porque fuera bondadoso, sino porque necesitaba hacer algo que no implicara pensar. El cuerpo le dolía, las manos le sangraban, y eso, por algunas horas, fue un alivio. Por la noche, dijo, cuando todo se quedó quieto, ahí sí vino el silencio. El mochilero se dio cuenta de que el viejo hablaba de aquella noche como si todavía estuviera dentro de ella. No pude entrar en casa, continuó. Me senté en el suelo, afuera. Llovió de nuevo, poco, lo suficiente para dejarme mojado y despierto. En aquella madrugada, don Ernesto pensó en irse. Pensó en caminar hasta la carretera y seguir sin mirar atrás. Pensó en echarse allí mismo y dejar que el cuerpo cansado decidiera por él. Pensó en cosas que no decía en voz alta. Pero no hice nada, dijo, porque nadie viene a salvarte cuando tú no te mueves. El día siguiente fue peor, y el otro, peor aún. El trabajo se terminó, los vecinos volvieron a sus propias rutinas, y él se quedó, solo, con una casa vacía y 2 fosas frescas. La gente dice mi pésame, y sigue, comentó. La vida no espera a quien lo perdió todo. Sin dinero, don Ernesto empezó a aceptar cualquier trabajo. Lavó suelos, cargó sacos, arregló cercas. Comía lo que sobraba, dormía poco, y todas las noches volvía a una casa que parecía demasiado grande para un hombre solo. Lo peor no era la ausencia, dijo, era la culpa. El mochilero frunció el ceño. ¿Culpa? Yo estaba vivo, respondió el viejo, así de simple. Ellos no. Don Ernesto contó que por mucho tiempo despertaba a mitad de la noche creyendo haber oído la voz de su hijo. Se levantaba, iba hasta el cuarto vacío y se quedaba allí parado, esperando que algo sucediera. Nunca sucedía. Empecé a hablar solo, confesó, no por locura, por hábito. Conversaba con su esposa mientras barría el suelo, se quejaba del tiempo, de los dolores del cuerpo, de la comida sin sabor. A veces pedía disculpas, a veces se enojaba. Era la única forma de mantener las voces vivas sin enloquecer. Un día,
dijo. Me di cuenta de que estaba olvidando el sonido de la risa de mi hijo. Golpeó la mesa con la mano, levemente. Eso me asustó más que la muerte. Fue en ese punto donde don Ernesto tomó la segunda decisión de su vida, la que vendría después de la elección entre vivir o morir. Decidí que si iba a seguir aquí, necesitaba cambiar algo, dijo. No sabía qué. No tenía un plan. Solo sabía que de aquella manera no podía seguir. A la semana siguiente, vendió lo poco que tenía. Una silla buena, un radio antiguo, algunas herramientas. Juntó el dinero y salió del pueblo por primera vez desde el accidente. Fui hasta la ciudad más grande, contó, sin saber qué buscar. Pasó días caminando, ofreciendo trabajo. Durmió en lugares que no recomendaría a nadie. Fue engañado. Le pagaron con comida en vez de dinero. Volvió con menos de lo que se llevó. Pero volví diferente, dijo. El mochilero percibió que allí había un giro. ¿Diferente cómo? Menos vacío, respondió don Ernesto. Porque cuando caes al fondo, cualquier movimiento hacia adelante ya es victoria. Empezó a salir más del pueblo. Ayudaba en ferias, en obras pequeñas, en cosechas. No creaba lazos, no se quedaba mucho tiempo. Aprendió a ser útil sin apegarse. El apego duele, explicó, y yo ya tenía suficiente dolor. Poco a poco, la comida dejó de faltar, el sueño mejoró, las noches se hicieron menos largas. La casa seguía vacía, pero ya no parecía una tumba. Un día, dijo, me di cuenta de que había pasado una tarde entera sin pensar en ellos. El mochilero contuvo la respiración. ¿Y eso te hizo sentir mejor?, preguntó. Don Ernesto tardó en responder. No, dijo por fin. Me hizo sentir culpable de nuevo. Explicó que la superación no viene limpia, viene sucia, confusa, llena de contradicciones. Unos días te sientes fuerte, otros un traidor de tu propia memoria. Pero aún así, dijo, continué, porque detenerse significaba volver al primer día, y él no quería enterrar a nadie de nuevo, ni a sí mismo. El sol ya estaba alto cuando don Ernesto terminó el café. Se levantó, tomó un sombrero viejo y se lo puso en la cabeza. Voy al mercado, dijo. ¿Quieres venir? El mochilero asintió. Caminaron por las calles estrechas. Algunas personas saludaron al viejo, otras solo miraron. Don Ernesto no parecía darle importancia. Aquí, dijo, todo el mundo conoce mi historia, pero nadie habla de ella. En el mercado, don Ernesto intercambió algunas palabras con vendedores, compró lo básico y siguió adelante. En cierto momento, se detuvo frente a un puesto de flores. Se quedó allí unos segundos. Después se dio la vuelta y se fue. Todavía no, murmuró. El mochilero entendió sin preguntar. En el camino de vuelta, don Ernesto habló nuevamente. Mañana, dijo, te cuento sobre el día en que pensé que todo estaba resuelto y la vida me demostró lo contrario. El mochilero sintió un leve escalofrío, porque ahora ya lo sabía. Aquella historia no era una línea recta, era un camino lleno de caídas, y aún no había visto la peor de ellas. Don Ernesto caminaba despacio aquella tarde, como si cada paso necesitara permiso. El mochilero lo seguía al lado, cargando una bolsa pequeña con víveres. El mercado ya había quedado atrás y el calor volvía a apretar. El viejo parecía más silencioso que el día anterior, como alguien que se prepara para decir algo que no le gusta recordar. Te dije que hubo un día en que creí que todo estaba resuelto. Comenzó sin mirarlo. Ese fue el error. El mochilero no respondió, solo ajustó la mochila a su espalda y esperó. Don Ernesto explicó que después de años viviendo de aquella manera,
trabajando en ciudades cercanas, volviendo siempre al mismo pueblo, durmiendo en la misma casa vacía, algo dentro de él comenzó a acomodarse. No era felicidad, no era paz, pero era una rutina que engañaba lo suficiente. Cuando el dolor se vuelve costumbre, crees que has vencido, dijo. Pero solo aprendiste a caminar cojeando. Fue alrededor del 8º año tras la tragedia cuando recibió una propuesta diferente. Un hombre de la ciudad apareció en el pueblo buscando a alguien para trabajar como vigilante nocturno de un depósito. Pago fijo, cama sencilla, comida garantizada. Acepté en el acto, contó don Ernesto. Pensé que era la oportunidad de dejar de andar de un lado a otro. Dejó la casa por primera vez sin la intención de volver en pocos días. Cerró la puerta con llave, se la entregó a un vecino y partió con la extraña sensación de estar abandonando algo que ya estaba abandonado hacía años. La ciudad era ruidosa, demasiado llena, demasiado rápida. El depósito quedaba en una zona apartada, rodeado por muros altos e iluminación escasa. Don Ernesto trabajaba de noche, sentado en una caseta pequeña, viendo camiones entrar y salir. Al principio me gustó, dijo. Por la noche nadie espera conversación. El trabajo exigía poco esfuerzo físico. Leía periódicos viejos, tomaba café ralo y observaba el movimiento. Dormía durante el día con el cuerpo cansado, pero la mente quieta. Por primera vez en mucho tiempo, pasó semanas sin volver al pasado. Fue ahí cuando la vida decidió recordármelo, dijo él. En una madrugada cualquiera, mientras anotaba la entrada de un camión, sintió un dolor fuerte en el pecho. No fue una punzada, fue presión, como si alguien estuviera empujando su cuerpo por dentro. Pensé que era cansancio, dijo. Siempre lo pensaba. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Se sentó en el suelo de la caseta, sudando frío, respirando corto. El radio estaba lejos, el depósito vacío. ¿Sabes qué pensé en ese momento?, preguntó don Ernesto, deteniéndose. El mochilero negó con la cabeza. Pensé, entonces así es como termina. Contó que no pensó en su esposa ni en su hijo. Pensó en el día en que los enterró. Pensó que tal vez iba a encontrarlos. Y por primera vez en muchos años, eso no le pareció injusto. Me quedé allí esperando, dijo. No luché. El ataque no lo mató, pero dejó marcas. Un empleado llegó horas después y pidió ayuda. Don Ernesto despertó en un hospital público, conectado a aparatos, con dolor en todo el cuerpo, y un médico diciéndole que tenía que cambiar de vida. ¿Cambiar para qué?, pregunté. Recordó. Él no supo responder. El problema no era solo el corazón, era el desgaste. Años de trabajo pesado, mala alimentación, noches sin dormir, todo pasando factura a la vez. Me dieron medicinas, dijo, y órdenes. No podía cargar peso, no podía trabajar de noche, no podía caminar largas distancias. El empleo se acabó allí mismo. El depósito necesitaba a alguien entero. Volví al pueblo peor de lo que me fui, confesó. El mochilero notó que su tono había cambiado. No era solo tristeza, era algo más cercano a la derrota. Cuando llegué a casa, contó, encontré polvo, telarañas y silencio. Todo igual. Yo era el que estaba diferente. Los vecinos ayudaron al principio, trajeron comida, preguntaron por su salud, pero la ayuda tiene fecha de vencimiento, y don Ernesto lo sabía. Me volví dependiente, dijo, y eso duele más que el hambre. Intentó pequeños trabajos, pero el cuerpo no le respondía. Los dolores venían rápido, la falta de aire también. El dinero se acabó más rápido que antes. Hubo días, dijo él, bajando la voz, en los que pensé que habría sido mejor morir en aquella caseta. El mochilero sintió el peso de la frase, pero el viejo no se detuvo en ella. No hubo dramatismo, solo cansancio. Lo peor, continuó,
es cuando te das cuenta de que ya no eres útil. Don Ernesto pasó meses así, sobreviviendo de favores, de sobras, de pequeñas tareas mal pagadas. Evitaba mirar a la gente a los ojos, evitaba conversar, evitaba todo lo que le recordara que alguna vez había sido fuerte. Hasta que un día, dijo, alguien me pidió ayuda. Fue una mujer joven, recién llegada al pueblo con 2 niños pequeños. Su marido se había ido. Necesitaba arreglar una puerta, pero no tenía dinero. Le dije que no podía, recordó. Ella insistió. Don Ernesto explicó que no tenía fuerzas, que no era carpintero, que no tenía herramientas buenas. La mujer respondió algo simple. No necesito que quede perfecta, solo que cierre. Él fue, con esfuerzo, con pausas, con dolor de espalda. Tardó casi todo el día en hacer algo que antes haría en 1 hora, pero la puerta cerró. Cuando terminé, dijo, ella me dio un plato de comida caliente. Se detuvo en seco. Miró al mochilero. Lloré, confesó. No por la comida, por el motivo. Aquel pedido sencillo lo trajo de vuelta. No a lo que era antes, sino a algo nuevo. Entendí que no necesitaba ser fuerte como antes, dijo. Solo necesitaba ser útil como pudiera. A partir de ahí, empezó despacio. Arreglos pequeños, ayudas simples, cuidar patios, enseñar lo que sabía. Nada que exigiera mucho del cuerpo, pero todo lo que exigía presencia. La vida no te devuelve lo que te quita, dijo don Ernesto, pero a veces te entrega otra cosa en su lugar. El sol ya empezaba a bajar cuando llegaron a la casa. Don Ernesto abrió la puerta con cuidado y entró. Mañana, dijo mientras guardaba las compras, te contaré sobre la persona que más me ayudó, sin saberlo. El mochilero sintió que aquella parte de la historia era importante, quizás decisiva, porque hasta entonces, don Ernesto había sobrevivido, pero todavía no había encontrado algo que lo mantuviera de pie por dentro. Y eso, él lo sabía, lo cambiaría todo. Aquella noche, don Ernesto casi no durmió, no por dolor en el cuerpo, sino porque la memoria no respeta horarios. El mochilero se dio cuenta de eso cuando despertó de madrugada y escuchó pasos lentos por la casa. El viejo estaba sentado a la mesa, a oscuras, con apenas la luz de la calle entrando por la ventana. A veces, dijo don Ernesto, sin girar el rostro, la ayuda viene de donde uno menos la espera, y casi siempre no viene como uno se la imagina. El mochilero se sentó en silencio. Ya sabía que aquella conversación no sería corta. Después de aquel arreglo de la puerta, comenzó el viejo, algo cambió. No fue la gran cosa, nadie aplaudió, pero desperté al día siguiente con un motivo simple para levantarme. Explicó que empezó a salir de casa todas las mañanas, incluso cuando el cuerpo se quejaba. Caminaba poco, se detenía mucho, pero iba. La gente empezó a llamarlo para pequeños servicios. Nada fijo, nada garantizado, pero lo suficiente para mantener la cabeza ocupada. Hasta que un día, dijo, encontré al perro. El mochilero levantó la mirada. ¿Un perro? Don Ernesto asintió. Estaba echado cerca del almacén viejo. No caminaba bien, arrastraba las patas traseras, flaco, sucio, invisible. Nadie se detenía. Algunos desviaban la mirada, otros se quejaban del olor. Un hombre llegó a decir que sería mejor acabar con aquello. Yo ya había escuchado esa frase antes, sobre mí. Contó que se quedó parado observando al animal intentar moverse. Cada esfuerzo terminaba en caída. El perro no ladraba, no pedía, solo lo intentaba. Vi allí el mismo cansancio, la misma terquedad. Don Ernesto volvió a casa, pero no pudo sacarse aquella imagen de la cabeza. Al final de la tarde, regresó al almacén con un plato de comida vieja y un poco de agua.
Gruñó al principio, contó. Después comió como si hubiera olvidado cómo se hace eso. El perro no tenía nombre. Don Ernesto tampoco se presentó. Nos quedamos allí, dijo, 2 sobrevivientes sin currículum. En los días siguientes, el viejo empezó a visitarlo. Le llevaba comida, le limpiaba las heridas con lo que tenía, le espantaba las moscas. No había plan, no había promesa. No pensé en adoptarlo, afirmó. Solo pensé en no dejarlo morir. Con el tiempo, se dio cuenta de que las patas traseras del animal no responderían más. No había veterinario en el pueblo, no había dinero. El perro nunca volvería a caminar. Cuando entendí eso, dijo don Ernesto, pensé en irme. El mochilero frunció el ceño. ¿Irse? Porque cuidar de algo roto exige fuerza, explicó, y yo no estaba seguro de si aún la tenía. Pero se quedó. Don Ernesto contó que pasó noches en vela pensando qué hacer, hasta que tuvo una idea simple, casi ridícula. Tomó madera vieja, restos de ruedas de un carrito y empezó a intentar montar algo. Tardé semanas, dijo. Lo rompí todo más de una vez. El resultado fue torcido, pesado, feo, pero funcionaba. Un soporte simple con ruedas para que el perro se arrastrara sin lastimarse el cuerpo. Cuando se lo puse, contó, lloró. El mochilero tragó saliva. No de dolor, completó don Ernesto, de susto. El perro intentó moverse, cayó. Lo intentó de nuevo, cayó menos, hasta que logró avanzar algunos metros. Me miró, dijo el viejo, como si yo le hubiera devuelto algo que él ya había perdido. Fue allí cuando don Ernesto se dio cuenta de algo importante. Yo estaba construyendo aquello para él, dijo, pero era yo quien estaba aprendiendo a caminar de nuevo. El perro empezó a seguirlo a todas partes. Donde don Ernesto iba, él iba detrás, arrastrando las ruedas torcidas por el suelo de tierra. La gente empezó a mirar, algunos se reían, otros ayudaban con restos de comida. Por primera vez en mucho tiempo, dijo, yo no era el más roto de la calle. Cuidar al animal exigía rutina, horario, atención. Don Ernesto empezó a despertarse temprano, a volver a casa antes de que oscureciera, a pensar en el día siguiente. Él no me salvó. Un día, dijo, mi cuerpo falló de nuevo. Era una mañana calurosa. Don Ernesto caminaba despacio, el perro detrás. Sintió que la vista se le oscurecía. Intentó apoyarse en un muro, pero cayó. Esta vez, dijo, no pensé en morir. Pensó en el perro. Pensé que él se quedaría allí, solo, sin entender. El viejo se quedó en el suelo, sin fuerzas para gritar. La calle estaba casi vacía. El sol pegaba fuerte. La respiración era corta. Y fue entonces, dijo, cuando oí el ruido. El perro ladraba, un ladrido extraño, alto, insistente. Se arrastraba en círculos alrededor del cuerpo del viejo, llamando la atención. La gente vino, dijo don Ernesto, no por mí, por él. Alguien pidió ayuda, otro trajo agua, un hombre corrió hasta la clínica más cercana. Don Ernesto despertó horas después en una camilla improvisada. El médico fue directo. Si hubiera estado solo, habría muerto. El viejo se quedó en silencio por algunos segundos después de decir eso. Aquel perro, dijo, salvó mi vida sin haber caminado nunca. El mochilero sintió el peso de aquella frase instalarse en su pecho. Fue ahí, continuó don Ernesto, cuando entendí. No necesitaba estar entero para ser importante. No necesitaba estar fuerte para ser necesario. La vida no exigía perfección, exigía presencia. El mundo descarta rápido, dijo, pero la lealtad no. El sol ya se había puesto cuando don Ernesto terminó. La casa estaba silenciosa. Mañana, dijo, te contaré cómo fue el día en que necesité despedirme. El mochilero sintió un nudo inmediato, porque las despedidas, él lo sabía, nunca llegan cuando uno está listo, y aquella sería la más difícil de todas. Don Ernesto tardó en empezar aquella mañana.
El mochilero se dio cuenta en cuanto despertó. El viejo no estaba en la cocina. No había café al fuego, ni ruido de pasos. La casa parecía más vacía de lo normal, como si se estuviera preparando para perder algo antes incluso de que sucediera. Cuando don Ernesto apareció, traía el sombrero en la mano, no en la cabeza. «Hoy», dijo sin rodeos, «te voy a contar sobre el día en que necesité aprender a soltar». Salieron temprano. El perro venía detrás, arrastrando las ruedas de madera ya gastadas por el tiempo. El equipo improvisado tenía marcas, grietas, tornillos cambiados. No era bonito, pero era la prueba de muchos días vividos. Él ya no estaba bien hacía un tiempo, comenzó don Ernesto. Yo fingía que no lo veía. El mochilero caminaba atento, sintiendo que aquella parte de la historia exigía cuidado. Los animales no se quejan, aguantan hasta que no pueden más. El perro empezó a perder fuerza en las patas delanteras. Se arrastraba menos, se detenía más. A veces ni siquiera podía levantar la cabeza. Don Ernesto lo cargaba en brazos cuando era necesario, aún con su propio cuerpo débil y los dolores constantes. Yo me decía a mí mismo que solo era cansancio, dijo, como hacía conmigo mismo. Pero un día, al despertar, el perro no intentó levantarse, solo lo miró. Fue una mirada diferente, explicó, no de miedo, de final. Don Ernesto pasó aquella mañana entera a su lado. Le dio agua con la mano. Le dijo cosas que nunca le había dicho a nadie. Le contó sobre su esposa, sobre su hijo, sobre la casa antes de la lluvia. El perro escuchaba, respirando despacio. Me di cuenta, dijo el viejo, de que ya había hecho todo lo que podía. El mochilero sintió un nudo en el pecho, pero permaneció en silencio. El problema de la despedida no es perder, es aceptar que no es un abandono. Decidió no llevar al perro lejos, ni dejarlo solo. Se quedó en el patio, a la sombra, donde siempre se sentaban juntos al final de la tarde. Me quedé allí, dijo, hasta que su cuerpo descansó. No hubo prisa, no hubo desesperación, hubo presencia. Cuando terminó, don Ernesto no lloró. Se quedó sentado por mucho tiempo, mirando a la nada. Llorar vino después, confesó. Enterró al perro en el mismo terreno donde estaban su esposa y su hijo, no por falta de opción, sino por elección. Se encontraron allí, dijo, a su manera. Los días siguientes fueron los más difíciles desde el accidente. La casa volvió a quedarse demasiado silenciosa. No había ruedas arrastrándose por el suelo. No había horario para la comida. No había nadie esperando. Pensé que había vuelto al principio, dijo don Ernesto, pero no era verdad. El mochilero notó el tono diferente. No estaba vacío como antes, continuó. Estaba lleno de recuerdos. Don Ernesto contó que pasó semanas sin salir de casa. El cuerpo extrañaba la rutina, la mente la responsabilidad. Pero a diferencia de antes, no estaba paralizado. Sabía que había sido importante para alguien, dijo, aunque fuera por poco tiempo. Un día, la mujer de la puerta arreglada apareció. Trajo pan. Se sentó con él. Me preguntó por el perro, contó. Don Ernesto se lo explicó. La mujer escuchó en silencio. Después dijo algo simple. Él tuvo suerte. ¿Suerte?, preguntó el mochilero. De no haber muerto solo, respondió el viejo. Aquella frase se quedó con él. Me di cuenta, dijo, de que el dolor ahora era diferente. Era el dolor de la pérdida repentina, violenta. Era el dolor del ciclo que se cierra. Y eso, por más difícil que fuera,
también traía algo parecido a la paz. Con el tiempo, don Ernesto volvió a salir, volvió a ayudar. No adoptó a otro animal, no por rechazo, sino por respeto. Algunas historias no piden continuación, dijo, piden silencio. La gente del pueblo empezó a buscarlo más, no solo para pedir ayuda física, sino para conversar. Se convirtió en alguien que escuchaba, que entendía. El dolor enseña, dijo, si logras sobrevivir a él. El mochilero notó que don Ernesto ya no hablaba solo del pasado, hablaba del presente. No reconstruí mi familia, continuó el viejo, pero reconstruí mi lugar. Empezó a cuidar de la plaza, a barrer hojas, a arreglar bancos, a regar plantas, no porque alguien se lo mandara, sino porque alguien lo necesitaba. Un día, dijo, me di cuenta de que los niños se sentaban en los bancos que yo arreglaba. Sonrió levemente. Eso bastaba. El sol ya estaba alto cuando don Ernesto terminó. Estaban de vuelta en la casa. El perro ya no venía detrás, pero el espacio no parecía tan vacío como antes. Mañana, dijo don Ernesto, seguirás tu viaje. El mochilero asintió. Ya lo sabía. Antes de eso, continuó el viejo, quiero enseñarte algo. Se levantó con esfuerzo y fue hacia un rincón de la casa. Volvió con un objeto pequeño, una de las ruedas de madera del carrito improvisado, gastada, marcada. Guardé esta, dijo, para recordar que caminar no es solo usar las piernas. Puso la rueda sobre la mesa. Si cuentas mi historia, dijo, cuéntala bien. El mochilero sintió el peso de aquella responsabilidad. Di que caí, que fallé, que quise rendirme. Respiró hondo. Pero di también que estar vivo valió la pena. El silencio se instaló entre los dos, no como ausencia, sino como respeto. El mochilero entendió en ese momento que el capítulo siguiente no sería sobre la pérdida, sería sobre la continuidad. Y eso lo cambiaba todo. El último día amaneció despejado en Oaxaca. El tipo de mañana que no promete nada grandioso, pero entrega estabilidad. El mochilero despertó antes del sol, como hacía desde que empezara a viajar, y se quedó unos minutos echado, escuchando los sonidos de la casa. No había ruedas arrastrándose ni pasos apresurados, solo el viento leve pasando por la ventana y el canto distante de un gallo. Don Ernesto ya estaba despierto. Estaba sentado a la mesa, con la postura de quien ya no espera nada, pero tampoco huye de nada. Frente a él, 2 tazas de café. El mismo café ralo de siempre. El mismo gesto de ofrecer sin preguntar. «Hoy te vas», dijo él, sin dramatizar. «Me voy», respondió el mochilero. Se sentaron, bebieron en silencio. No había prisa. Las despedidas verdaderas nunca están hechas de discursos largos, sino de pequeños gestos repetidos por última vez. Después del café, don Ernesto se puso el sombrero e hizo un gesto con la cabeza, señalando la puerta. «Quiero enseñarte algo antes de que te vayas». Caminaron hasta la plaza, el mismo banco agrietado donde se habían conocido días antes. Ahora, sin embargo, el lugar parecía distinto, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque el mochilero ya no lo veía como un punto aleatorio en el mapa. Allí había historia, había permanencia. Don Ernesto se detuvo ante el árbol seco. «Fue aquí», dijo, «donde decidí quedarme». El mochilero miró a su alrededor. Unos niños cruzaban la plaza corriendo. Una mujer barría la acera. Un hombre abría el almacén. La vida seguía sin saber que estaba siendo observada.
Durante mucho tiempo, dijo don Ernesto, creí que sobrevivir era cargar con el peso de lo que pasó. Hoy sé que sobrevivir es decidir qué hacer con ese peso. Se sentó en el banco con cuidado. El mochilero hizo lo mismo. No vencí al dolor, dijo el viejo. Aprendí a caminar con él. Contó que después de la despedida del perro, algo se organizó dentro de él. No de forma mágica, no de un día para otro, sino con constancia, como quien arregla una casa poco a poco. Empezó a cuidar oficialmente de la plaza. Nadie lo nombró. Él simplemente empezó. Barrió hojas, arregló bancos, limpió el entorno del árbol. La gente lo notó. Algunos ayudaron, otros simplemente lo respetaron. Un día, dijo, un niño me preguntó por qué hacía aquello. ¿Y qué le respondió usted?, preguntó el mochilero. Don Ernesto sonrió. Que era mi forma de agradecer por seguir todavía aquí. El niño volvió al día siguiente. Trajo una escoba pequeña. Después trajo a un amigo. Luego apareció más gente. Sin compromiso, sin promesas, solo presencia. Entendí, dijo don Ernesto, que la vida no me debía nada, pero yo aún podía ofrecerle algo a ella. El mochilero sintió un leve nudo en la garganta, no de tristeza, de reconocimiento. Cuando llegas a cierta edad, dijo el viejo, te das cuenta de que no hace falta dejar algo grande, hace falta dejar algo firme. Señaló el banco. Este banco aguanta peso, dijo. Personas cansadas, conversaciones largas, silencios necesarios. Se quedaron allí unos minutos, observando. Don Ernesto parecía tranquilo, no completo, pero sí lo suficientemente entero. Vas a seguir tu viaje, dijo, girándose hacia el mochilero. Escucharás otras historias, cargarás otros dolores que no son tuyos. Lo haré, respondió el mochilero. Solo no olvides una cosa, continuó don Ernesto. Quien sobrevive no es el más fuerte, es el más atento. El mochilero asintió. Antes de levantarse, don Ernesto sacó algo del bolsillo de su chaqueta, la pequeña rueda de madera, la misma que había enseñado la noche anterior. Quiero que te la lleves, dijo. No puedo, respondió el mochilero casi de inmediato. Claro que puedes, insistió el viejo. Yo ya he caminado con ella lo suficiente. Puso la rueda en la mano del mochilero. Era ligera, gastada, cargaba las marcas del suelo, del tiempo, de los intentos. Llévala como recuerdo, dijo don Ernesto, no del dolor, de lo que se hace después de él. El mochilero cerró la mano despacio, sintiendo el peso simbólico de aquel objeto. Prometo contar bien su historia, dijo. No la cuentes como una lección, respondió el viejo. Cuéntala como vida. Se levantaron. Caminaron juntos hasta la salida del pueblo. El camino de tierra empezaba allí, extendiéndose hacia lo lejos, caluroso y silencioso. Si algún día vuelves, dijo don Ernesto, me encontrarás aquí. Lo sé, respondió el mochilero. Se abrazaron. Un abrazo sencillo, sin fuerza, sin prisa. El tipo de abrazo que no intenta retener a nadie. El mochilero siguió su camino, paso tras paso. No miró hacia atrás inmediatamente. Había aprendido que algunas despedidas piden respeto, no confirmación. Caminó durante horas. El sol subió. El camino cambió de color. La mochila pesaba menos que antes. En cierto punto, se sentó a la sombra de un árbol, sacó la rueda de madera de la mochila y la puso en el suelo frente a él. La miró durante unos minutos. Pensó en don Ernesto, en la esposa, en el hijo, en el perro,
en el banco de la plaza, en la puerta arreglada, en los pequeños gestos que mantienen a alguien vivo cuando todo falla. Guardó la rueda de nuevo y continuó. Años después, el mochilero aún recordaría aquel pueblo, aún contaría aquella historia, no como una tragedia, sino como la prueba de que la vida no termina cuando se rompe, simplemente cambia de forma. Y en Oaxaca, en una plaza sencilla, un banco seguiría firme, porque alguien decidió quedarse, y quedarse, a veces, es el acto más valiente de todos.